Llamamos al hermano Manuel Durán para la explicación de la parashá, Kavod. Los niños, por favor, pueden dirigirse a su escuela sabática. Shabbat Shalom. Bueno, vamos a hacer el estudio de la porción 21, Kitizá, la parashá Kitizá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por esta mañana de Shabbat, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú seas quien reveles tu palabra. Tú eres el escritor de la palabra, tú eres el que la revelas, bendito Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos un saludo muy especial a nuestros amados pastores. Pastorcitos, los amamos, los extrañamos, esperamos verlos pronto. También quiero dar un saludo muy especial a mi papá en Barranquilla. Papá, qué rico saludarte, sé que estás ahí. Te bendigo. Bueno, vamos entonces a hacer el estudio de esta porción. Parashá Kitizá, porción 21, Kitizá, cuando cuentes. Eso se encuentra en Shemot, Éxodo 30, 11 al 34, 35. Mire los temas que tiene la porción. Ya las porciones empiezan a volverse un poquito más amplias y tienen muchos temas, ¿no? Mire, las ofrendas para el tabernáculo. Aquí aparece una ofrenda muy importante que se llama la ofrenda del rescate. Cada uno dará rescate, ¿sí? La fuente de bronce, ¿recuerdan? Ya está Moisés explicándoles a su pueblo que hay que hacer una fuente. Todavía no está hecha, apenas están la información de que hay que hacerla. Una fuente de bronce. ¿Alguien recuerda con qué fue hecha la fuente de bronce? Con los espejos de las mujeres del pueblo de Israel. Tremendo eso, ¿no? El aceite de la unción, las debía hacer con olivas machacadas, ¿recuerdan? Las uvas para hacer vino se pisan con los pies. Las olivas para hacer aceite se machacan con piedra, con molinos, ¿sí? El llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. ¿Recuerdan a Bezaleel? Acabamos de leer un momentico y decía Bezaleel, ¿hijo de quién? ¿De quién? Bezaleel, hijo de Ur. Ahora, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Hijo de Ur, ¿sí? El día de reposo, el Shabbat, aquí también sigue hablando el Señor del día de reposo. El becerro de oro, la idolatría, la presencia de Dios prometida, el pacto renovado, la advertencia contra la idolatría, las fiestas, aquí también en este pasaje se habla de fiestas, Moisés y las tablas de la ley. Bueno, vamos a empezar. Parashá Kitizá. Éxodo 30, 11 al 15 dice. Éxodo Shemot 30, 11 al 15. Habló también Adonai a Moshe diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo aquel que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Adonai. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Aquí se habla también de una expresión que conocemos mucho, se llama el medio shekel, ¿sí? Cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Entonces la palabra kitizá traduce cuando tomes,
cuando cuentes, ¿sí? Las palabras en hebreo son un poquito más amplias, ¿no? Entonces, cuando levantes, cuando cuentes, cuando hagas un censo, el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate. Cuando levantes la cabeza, mire tan linda esta expresión, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. ¿Cuántas cabezas hay? ¿Cuántas personas mayores de 20 años? A veces en nuestra terminología a veces le decían cuente cabezas, ¿no han pensado, no recuerdo esa expresión? Cuente cabezas, no cuente personas como tal, sino cuente cabezas. Aquí hacían eso, o sea, el término kitizá también habla de contar cabezas. Cuando cuentes personas mayores de 20 años, está hablando de un conteo, de un censo. Cada uno dará el rescate de su persona. Aquí el Eterno pide que cuenten a las personas. Pero había que tener mucho cuidado con contar, porque es que contar tiene su doble intención, ¿no? Es que somos bastantes, o sea que somos muchos y eso nos da poder, ¿no? Recuerden que Dios está con ellos y el Señor es el Dios de Israel, ¿no? Entonces él tiene cuidado de que cuando cuenten no se sientan muy altivos en contar, ¿no? Es que somos muchos, ¿no? Cada uno dará el rescate por su persona. El rescate era un tipo de ofrenda para que no haya en ellos mortandad, lo que le estaba diciendo yo, para que no mueran, ¿sí? Cuando los hayas contado, se hizo un censo y se paga un rescate para que no mueran cuando los cuentes. ¿Cuánto creen ustedes que sumó este censo? ¿Alguien recuerda? Si hay un censo, ¿cuántos, Juli? 600,000, promedio, sí, promedio, 600,000 hombres mayores de 20 años, ¿sí? Uno creería también, solo por hacer un conteo, que estos hombres podían estar casados, o por lo menos la mayoría de ellos. Recuerdan que en el pueblo de Israel los hombres se casan temprano, o sea, se casan jóvenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, sume una esposa para ellos, podíamos sumar otras 600,000. ¿Cuántos son entonces? 600,000 hombres más 600,000 mujeres, 1,200, ¿cierto? Perdón, ¿sí? 1,200, muy bien. ¿Cuántos hijos promedio pueden tener? ¿Cuánto? 1,200,000, perdón, 1,200,000, no 1,200, ¿no? 1,200,000. ¿Cuántos hijos promedios? 2, pongámosle 2, aunque, mire, bueno, 4, ¿cierto? Martica puede ser 4, pero mire que la familia de Anrán y Jocabel solo tenían 3. Miriam, Aarón y Moisés. Les faltó uno, ¿no? Nunca lo tuvieron. Pero promedios, ¿cierto? Son promedios, ¿cierto? Entonces son 3, pongámosle 2 hijos. ¿Otros cuántos? ¿Cuántos llevamos ya? Juli, ¿cuánto llevamos? 1,200,000 con las esposas más los hijos. Otro 1,200,000, ya estamos hablando de, ¿sí? De 2,400,000, ¿no? Recuerdan que con ellos iban los mayores de edad también, ¿recuerdan? Los mayores que mueren en el desierto. Otro grupo también, pongamos otros 400,000. Y también iban los extranjeros, ¿recuerdan? ¿Sí habían extranjeros o no? Muchos se pegaron ahí con ellos, ¿no? Entonces, mire, facilito podrían haber 3 millones de personas haciendo un conteo, ¿sí? ¿Sí ve por qué es importante contar, no? 3 millones de personas, ¿no? ¿Sí? Cuando los hayas contado, se hizo un censo y se paga un rescate. El rescate solo se pagaba por los mayores de 21. ¿Recuerdan esto? Sí, ya hemos contado todos, pero este rescate, esta ofrenda, se contaba para los mayores de 21. Esto dará a todo aquel que se ha contado medio shekel o medio ciclo de plata, conforme al ciclo del santuario. ¿Qué era el rescate? El rescate era una ofrenda como contribución para el santuario. Miren, esto está hablando Moisés, les está diciendo a ellos, pero esto no había pasado todavía, el santuario no había sido hecho. Recuerda que está dando instrucciones nomás. Y harás un santuario así, y harás una menorá, y harás una pila de agua donde se alaban los sacerdotes, y harás una arca, ¿sí?, de madera de acacia, y harás. Está dando instrucciones, ¿sí? ¿Para qué? Para contribución del santuario. ¿Ustedes creen que el santuario necesitaba contribución? Claro. ¿Cuántos corderos se sacrificaban todos los días? 1 por la mañana y 1 por la tarde. Todos los días. O sea, ¿y los corderos de dónde salían? De las contribuciones. O sea, había que
dar contribuciones para que hubiera esos 2 corderos todos los días, ¿cierto? Cada persona 20 años arriba debía dar medio ciclo, medio shekel. Los 20 años era la edad militar a partir de la cual un hombre se consideraba una persona adulta. Mire, los 20 años para arriba es la edad militar. O sea, en el pueblo de Israel, los 20 años para arriba es una persona adulta. En nuestro país, ¿a qué hora, cuándo es adulto? A los 18, están como prontos, ¿no? ¿Y en los Estados Unidos cuándo es adulto? A los 21, ¿sí ve? El promedio aquí es 20, el Señor dice 20, 18 está como poquito, ¿no? Pero el muchacho a 18 se siente grande. Ya yo tengo 18, tengo cédula, ¿sí? ¿No lo han visto? Se sienten, ya puedo llegar a las 10:30, ¿sí? Antes entraban a las 8 o 9, ¿no? Ya puede llegar a las 10:30, ¿no? ¿Cierto? Cada persona de 20 años arriba. Eran los que podían ir a la guerra. Ir a la guerra, usted me dice, ¿por qué habla de guerra? ¿No necesitaban guerra, no? ¿A dónde iban? ¿A qué guerra iban? El pueblo de Israel tenía que ir a tomar posesión de la tierra prometida, ¿recuerdan? Y no era tan sencillo como uno pareciera, ¿no? Dice, el Señor les dio a su pueblo la tierra prometida. Entonces llegaban allá, buenas, nosotros somos israelitas y este papel dice que nosotros somos los dueños de esta tierra. ¿Se van, por favor? ¿Se fueron? No. ¿Se van? No, sáquenos. ¿Sí o no? Había que sacarlos, porque esta es posesión de nosotros. ¿Y cómo se sacaba? Con espada. ¿Recuerdan cuando se dieron las vueltas? ¿A dónde se dieron las 7 vueltas? A Jericó. ¿Recuerdan Jericó? ¿Cómo salieron los de Jericó? ¿Hasta luego nos vamos? No. Dieron las vueltas y después entraron con espada y lo sacaron, ¿cierto? Entonces es entendible que haya un ejército, ¿no? Los levitas comenzaban a servir en el tabernáculo, ¿a qué edad? ¿Alguien recuerda? A los 20 años. ¿Cómo se sirve en el santuario? Recuerda que habían 3 tipos, los levitas estaban formados por 3 grandes familias, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Ellos tenían 3 diferentes tipos de funciones, ¿no? Y servían en el santuario, ¿cierto? Este rescate, miren, cuando nosotros vemos este rescate que pedía el Señor, allá en el desierto pedía un rescate. ¿A qué le recuerda a usted este rescate? Recuerdan que todo lo que pasa antes es una sombra de lo que ha de venir. Este rescate es una sombra también de algo, mire. Este rescate representa el rescate que hizo el Mesías Yeshua por cada uno de nosotros en el madero. Él pagó nuestro rescate para que no muriéramos. Allá tienen que pagar ese rescate porque si no morían también, ¿recuerda? Para que no mueran, ¿sí? Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se da testimonio a su debido tiempo. ¿Quién pagó el rescate? Nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua Hamashia. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata. Mire, aquí el Señor dice, mire, allá daban medio ciclo, era de plata. Aquí dice, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Yeshua Hamashia, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Ya no era una moneda. Allá con media moneda se podía pagar el rescate. Aquí el rescate se da con sangre. Qué especial eso, ¿no? ¿En qué consiste el rescate? Es el precio que se paga para liberar, para salvar a una persona. La pregunta que se hacen ahora en estos tiempos que se toman personas prisioneras, ¿no? ¿Se pagó rescate? Siempre hay que pagar rescate. Aquí el rescate era el precio que se había que pagar para que una persona fuera liberada, fuera salvada. Ese rescate lo pagó el Señor Yeshua Hamashia por cada uno de nosotros. Ese entonces es la introducción de Kitizá. Cuando cuentes, ¿sí? Pagarás rescate, pero el Señor hizo y pagó nuestro rescate. Ya no hay forma de nada, yo no tengo cómo pagar un rescate. No me alcanzaba, no me daba para pagar un rescate. Solo se podía pagar con sangre, con la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Bueno, vamos a entrar en el tema central de esta enseñanza.
Yo quisiera, de esos temas que les leí al principio, recuerda que eran como 12 temas, yo escogí uno, es demasiado amplia para uno estudiar. Escogí el becerro de oro. Creo que hemos hablado mucho tiempo sobre el becerro de oro, y el becerro de oro todavía sigue siendo muy difícil para el pueblo de Israel recordar ese becerro y recordar lo que pasó ahí. Todavía les golpea mucho saber que hicieron un becerro de fundición, ¿sí? Vamos a entrar entonces. Es importante estudiar la palabra de Dios. Recuerda que nuestro pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hay que estudiar, y por eso le pedimos al Espíritu Santo en esta mañana que nos revele qué pasó ahí. Yo creo que todos hemos leído alguna vez que el pueblo de Israel hizo un becerro. Pero ¿qué pasó realmente allí? ¿Qué fue lo que hay detrás de todo eso? Vamos a tratar de mirarlo un poco. Éxodo 32, 1 al 6. Shemot 32, 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con un buril, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Adonai. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esto se armó una fiesta, lo que usted no se imagina, que se escuchó por todas partes. Se escuchó el sonido de los tamboriles, el sonido de las arpas, o sea, todos esos instrumentos, porque iban a hacer una fiesta para el Eterno. Esa es la intención que ellos tenían, ¿no? Una fiesta para el Eterno. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, tiempo en el cual Dios le reveló la Torá, mandamientos, estatutos y decretos. Moisés, al salir para subir al monte Sinaí y encontrarse con Adonai, se llevó a una de las personas más cercanas que estaba con él. ¿Alguien recuerda con quién se fue Moisés? Con Josué, con Yehoshua. A su más allegado asistente, Josué. Uno podía pensar que podía haber sido Aarón, ¿no? Aarón era su hermano. Aarón estuvo con él en lo de las plagas. Y ahora la persona más allegada es Josué, Yehoshua. ¿Ustedes recuerdan lo que hacía Josué? ¿Por qué es la persona más allegada? Josué estaba siempre a la puerta de la tienda de Moisés. Siempre estaba ahí. Mi señor Moisés, ¿qué necesita? Mi señor Moisés, ¿qué necesita? Estoy aquí, estoy para servir. ¿Qué necesita usted? Ahí estaba. Yo no sabemos si dormía o no dormía, o la tienda era muy pegadita ahí, pero cuando Moisés abría, Josué estaba ahí. Qué hermoso eso, ¿no? Y ahora es escogido por Moisés para que lo acompañe al monte Sinaí, ¿sí? Pero Moshe no dejó solo al pueblo de Israel. Dejó unos encargados, un liderazgo apropiado para atender al pueblo de Israel. Dejó a dos de sus más cercanos asistentes. Ya se llevó a Yehoshua, ahora tiene a dos cercanos asistentes. ¿Quién creen ustedes que fueron? Martica. Aarón y otro más. Y Ur. ¿Se acuerdan a Ur? El papá, miren lo que entendemos ahora. Ur es el papá de Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? Aquel experto en crear diseños, en la orfebrería. ¿Y quién era el papá? Ur. Tiene sentido, ¿no? Empieza uno a ver que esto no se mueve así nomás, ¿no? ¿Sí? A dos de sus más allegados asistentes. Yo quiero decirle con esto es que Moisés no se fue a la deriva. Ay, me voy. Nos vemos en 40 días. Y los dejó ahí botados a ellos. No. Dejó a Ur, dejó a Aarón y dejó a Ur. Y dejó a más personas. En nuestra reunión, escudriñando todo esto, decíamos, pero ¿dónde dice eso? Porque es que si no tiene su fundamento bíblico, pues estamos hablando simplemente de suposiciones, ¿no? Éxodo 24:14.
Y Moshe dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Él recuerda que él iba a subir a la montaña. Y aquí Aarón y Hur, ¿sí ve? Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Si tienen algún problema, si le pasa algo, ahí está Aarón y Hur. No los dejó solos. Ustedes pueden decir: es que los dejó solos y hicieron lo que quisieron. Porque es que el problema, lo que siempre pasa es que ¿no les ha pasado que cuando el jefe no está, los ratones hacen fiesta? Dice, como cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. No está el jefe y en la oficina se vuelve una recocha total. Todos llegan a la hora que quieren, todo el mundo hace No, perdón, eso no es así. Y si el jefe no está, es cuando más temprano debo llegar. Y si el jefe no está, es cuando yo debo hacer, que mi trabajo no lo hago para el jefe. Y aquí Moisés es claro, o sea, deja a Aarón y deja a Hur. ¿Sí? Recordemos que ya Moisés, por recomendación de su suegro, ¿recuerdan el suegro? ¿Quién es el suegro de Moisés? ¿Alguien lo recuerda? Yitro, ¿sí? ¿Qué le dijo Yitro? Éxodo 18, 19 y 22. Mire, oye ahora mi voz, le dice Yitro a Moisés, a Moshe. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud. ¿Qué es virtud? Mariate, ¿qué es virtud? O sea, personas íntegras, ¿sí? O sea, son hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de ¿qué? De millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán en todo asunto. O sea, ¿eso pasó cuándo? Antes, en el desierto, cuando el suegro se encontró con él, ¿recuerdan? Entonces él nombró jueces, o sea que ellos no estaban solos, estaba Aarón, estaba Hur, estaban estos jueces, estaban los ancianos. No pueden tener excusa de que ellos estaban solos y que Moisés se fue y nos dejó botados. No, ¿sí? Yo tengo que ausentarme, le dice Moisés, por un tiempo, pero no los dejo solos. Con ustedes están estos hombres, está Aarón, está Hur, están los ancianos, están los jueces. Cualquier cosa que ustedes requieran, trátenla con ellos mientras yo regreso. Y así se fue Moisés con Josué y dejó a estos hombres al frente de su pueblo en su ausencia. Importante entender eso, ¿no? ¿Sí? Todo iba bien, pero a medida que avanzaba el tiempo, Moshe no regresaba. La gente del pueblo comenzó a dudar qué pasaba con Moisés. ¿Será que está vivo? ¿Qué habrá pasado con Moshe? Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué pasó con él. Hacía 40 días y 40 noches se había ido. ¿Qué ha pasado con él? Entonces en esas condiciones de incertidumbre, miren, la incertidumbre como es de tremenda, ¿no? La incertidumbre tiene dos canales. Es bueno tener incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre es buena, ¿sabía usted? Porque tengo que estar atento. Pero aquí la incertidumbre se vuelve mala porque dice, este hombre, ¿qué pasó con él? ¿Se murió? ¿Se fue? ¿Sí? Se acercaron a Aarón con una extraña petición. Miren a quién se acercan. ¿Se acercaron a quién? A Aarón. ¿No estaba Aarón con Hur? ¿Qué pasó con Hur? ¿No estaban los ancianos? ¿No estaban los jueces? Se acercan a Aarón. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué pasó con él. Es impresionante lo que estamos viendo en este relato de la Escritura. Miren lo que están pidiendo: que el pueblo de Israel le esté pidiendo a Aarón que le hiciera un ídolo, un Dios para adorarlo. ¿Cómo explicamos esto? El Señor les entregó la Torá a Moisés en el monte, ¿recuerdan?
mandamientos, decretos, leyes. Pues nos pusimos a escudriñar y nos encontramos ¿qué? ¿Cuándo le entregó la Torá? Éxodo capítulo 20. ¿En qué capítulo estamos hoy? Éxodo capítulo 30. Hace 10 capítulos atrás el Señor les entregó la Torá. Pero hasta ahora Moisés baja con las tablas. Yo me confundí, les digo la verdad, me confundí porque yo dije, si tiene las tablas, ahí está la Torá. Y en la Torá está escrita la palabra de Dios. O sea que los 10 mandamientos, las 10 palabras. Entonces, no. El día que estaban en Éxodo 20, cuando estaban en el monte, que ellos tenían que prepararse, bañarse, limpiarse, no estar con las mujeres, o sea, no estar en relación con sus esposas. Y dice, y se guardarán porque yo les voy a entregar la Torá. Y dice que salió una voz del cielo potente y les dijo la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás ídolos. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Claro que lo sabían. Literalmente no se había sido entregada la tabla, pero la palabra de Dios ya había salido. Ellos ya sabían que no pueden hacer ídolos, ¿no? Entonces, Éxodo 20, ¿sí? 1 al 6, mire, yo soy Adonai, el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. ¿Sí? No, ya Dios dijo no. Es muy sorprendente el papel de Aarón en estos acontecimientos que siguieron. Es una experiencia tan profunda para el pueblo de Israel que hoy todavía lo recuerdan con mucha tristeza. Hoy todavía sigue diciendo, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Cómo explicar el papel de Aarón en estos acontecimientos? Muchas personas del pueblo de Israel enloquecidos le proponen a Aarón hacer un ídolo, un dios. Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Rara la expresión, no, haznos dioses. Y Aarón les hace un dios. Podría haber hecho varios, porque ellos pidieron más de uno. Éxodo 32, 2, 4. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. ¿Quién lo hizo? Aarón. Tremendo, ¿no? Aarón no pronunció ni una palabra de exhortación. Mire, él lo que dice es: traigan, póngame, lléveme. Pero no pronunció una palabra de exhortación. No tomó ninguna decisión para reprochar al pueblo lo equivocados que estaban en aquella conducta. No dijo nada. Todo lo contrario, les pide que recolecten oro de las joyas que trajeron de Egipto y de las joyas de sus familias. Tráigame el oro. El pueblo lo hizo así, y él usa el metal para hacer un becerro de oro con sus propias manos. Hizo un becerro de fundición. Tremendo, ¿no? No dijo nada. ¿Por qué? No, la Torá nos dice. ¿Será que tenía miedo? ¿Ustedes qué creen? Tenía miedo, ¿no? De pronto tenía miedo, ¿no? ¿Dónde estaba Ur? No dice nada. Vemos que sí estaba Ur, pero después ya no aparece. Solo aparece Aarón, ¿sí? ¿Qué pasó con Aarón para dejarse convencer por el pueblo para hacer el becerro de oro? ¿Por qué un becerro? ¿No han pensado por qué un becerro? ¿Saben qué es un becerro? ¿Alguien sabe qué es un becerro? ¿Es la cría de qué? De la vaca, ¿no? Este becerro era un toro joven, un toro pequeño. Recordemos que el pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud por más de 400 años en Egipto y habían recibido la influencia de este país que adoraba muchos dioses, muchos ídolos. ¿Sí creen ustedes que fueron influenciados por ello o no? Fueron 400 años viendo lo que ellos hacían. Pero mire la palabra lo que dice. Levítico 18, 1 al 3. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Adonai vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Miren, no hagan lo que ellos hacen, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, y mucho menos lo que hay aquí en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. O sea, Dios ya había advertido: no hagan lo que vieron allá. Pero fue lo primero que hicieron. Miren lo que dice Levítico: no os volveréis, Levítico 19, 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Adonai, ¿se los había dicho o no se los dijo? ¿Se los dijo o no? Se los dijo. Antes
de que entregara a Moisés las tablas, antes que Moisés bajara con las tablas. ¿Sí? ¿Por qué un toro? Mire esto. Los egipcios tenían muchos dioses, uno de ellos era el toro y se conoce como el toro Apis. El toro era venerado en Egipto. Apis era el dios encargado de llevar el grano a Egipto, que las tierras de Egipto fueran fértiles. Apis era el dios de la fertilidad. Apis era el toro Apis era el dios que tenía fuerza para arar. ¿Recuerdan quiénes son los que aran la tierra? 2 bueyes, 2 toros que se ponen con un yugo y ellos aran la tierra. El toro Apis tenía la fuerza para arar, la fuerza en lo terrenal. En esto confiaban los egipcios, en ese toro. Ese toro les traería riqueza, les traería que la tierra diera el fruto. ¿Recuerdan cuando el río Nilo se desbordaba? Dice que el río Nilo se desbordaba, el agua entraba a toda su tierra y después el agua se devolvía y esa tierra quedaba húmeda, fértil para sembrar. Ellos creían que esa fertilidad venía de su toro Apis, porque ellos eran paganos, ¿recuerdan? Y el pueblo de Israel hace un becerro, que es un mismo toro. Tremendo eso, ¿no? ¿Qué es la idolatría? Hacen idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración de dioses falsos. ¿Lo hicieron o no? Lo hicieron. Adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor excesivo a alguien o a algo. Miren, lo más difícil de esto es que ellos lo hicieron pensando que ese toro era Dios. ¿No leyeron el texto? ¿No se dan cuenta? Señor, y te haremos sacrificios, dice Aarón, y montó un altar y hizo sacrificios. Señor, y te haremos fiesta. Ellos lo hacían para Dios. Y a veces nosotros pensamos que hacemos cosas para Dios y terminamos haciendo adoración a dioses falsos. Cualquier persona, lugar o cosa que es colocado por encima de Dios, mire, cualquier persona, lugar o cosa que es colocada por encima de Dios es un ídolo, es un Dios. Idolatría, cualquier cosa que nos haga pensar menos en Dios. Cosas como el orgullo, el dinero, la popularidad. Cuando comenzamos a valorar algo o a alguien por encima de Dios, esperar que esa cosa o ese alguien nos proporcione todo lo que necesitamos. Miren lo que voy a entrar ahora. Miren esto. Solo Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. ¿Lo creen ustedes? ¿Por qué vamos a buscar en otro lado? Miren esto. Los dioses le servían a ellos, no ellos a Dios. Ellos tenían dioses para que les sirvieran a ellos. Estoy hablando de Egipto, ¿no? La idolatría es una autoadoración. ¿Se acuerdan que el faraón decía, yo soy Dios? ¿Recuerdan a Faraón? Él se sentía Dios. ¿Sí? ¿Qué hace la idolatría? El que practica la idolatría toma el ídolo para que le sirva y lo elige como una divinidad. ¿Sí? El Dios del dinero. ¿Se acuerdan cómo se llama el Dios del dinero? ¿Alguien lo recuerda? Mamón. Ese Dios es para que me sirva, para que me dé, para que me dé, para que me dé. Y se inclinan a ellos y lo adoran para que me dé, para que me dé, para que me dé, para que me dé. ¿Sí? El Dios de la guerra, para que los librara de la guerra. El Dios de la abundancia, el toro Apis, para que le sirviera. Y lo eligen como una divinidad. El Dios de la abundancia, el Dios de la fertilidad. Todo eso era para que ellos le sirvan. El que practica la idolatría tiene un interés en el ídolo para que le sirva, para que le dé la fuerza. El ídolo de la abundancia, el ídolo les da mucha abundancia. El ídolo del poder, tener poder, les daba poder. El ídolo, el Dios del desenfreno, le permitían vivir sin límites. ¿Será que es necesario los límites? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es necesario los límites? Dios nos pone límites. Tenemos que tener el límite. El límite no me deja y me da temor salir de ese límite. ¿Cierto? El dinero se transformó en un ídolo cuando se convierte en el fin de nuestras vidas. ¿Quién dijo que el dinero es malo? Hay una doctrina que dice que el dinero es malo. Yo tuve
hace muchos años un primo que él llegó a tener una fortuna muy grande. Una fortuna de más de no sé cuántos millones de dólares tenía él. Y un día decidió renunciar a su fortuna. Porque el dinero era malo. Y tenía esposa y tenía hijos. Y la esposa y los hijos le dijeron, usted renunciará, nosotros no. Y él renunció y empezó a vivir pobremente. Porque el dinero era malo. No, el dinero no es malo. El dinero cubre nuestras necesidades. ¿Sí? El problema es cuando el dinero, ¿sí? Dice, cuando el dinero se transforma en el ídolo, cuando se convierte en el fin de nuestras vidas. Dinero, 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 y mi mente es dinero. ¿Qué es Shabbat? Tengo que trabajar. ¿Qué? Dinero, dinero y dinero. Y es bueno, el dinero no es malo. ¿Quién dijo que el dinero es malo? ¿Cierto? Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, que mientras algunos codiciaban, se han apartado de la fe y se han traspasado con muchos dolores. La idolatría aleja a Dios de tu vida. Dios, no te necesito, voy a vivir mi vida como yo quiero, alejado de Dios. Miren, apartados de Dios, nada podéis hacer. Oiga, pero qué difícil entender esto. ¿No les parece? Apartados de Dios, nada podéis hacer. Es tan sencillo y tan corto. Lo que Dios quiere es que lo entendamos y lo apliquemos. Pero ¿sabe qué hago? Me aparto. Pero ya Dios me dijo, no te apartes porque no vas a hacer nada. Yo recuerdo el Shabbat. Para que yo entendiera qué era el Shabbat, les digo, no es fácil entender qué era el Shabbat. El Shabbat es guardar el día de reposo. Y yo recuerdo que yo llegaba el sábado y decía, me deben una platica. Mariate, voy a cobrar. Y Mariate me decía, es Shabbat. No, pero ¿qué hacemos? Necesitamos platica porque ¿con qué comemos? Ella me lo advertía, es Shabbat. Y me echaba las patoneadas porque no tenía ni para el bus. Y llegaba al sitio que me debían el dinero y estaba cerrado. Les digo la verdad, sí. Y devuélvase a pata otra vez. ¿Por qué? Por terco. ¿Sí? ¿Por qué no se espera hasta el lunes? El lunes pasé y me pagaron. Pero no, tenía que ser porque yo, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque yo soy ambicioso, porque sí, tengo que. ¿Por qué no esperas? No, porque sí, es así, ¿cierto? Entonces, aquí el personaje fundamental de estos es Aarón. ¿Sí? ¿Hemos hablado de él o no? ¿Quién era Aarón? ¿Alguien sabe quién era Aarón? Pues muy sencillo, ¿no? Aarón era el hijo de Amram y ¿de quién más? Y Jocabed. ¿Quién era Jocabed? ¿Recuerdan Jocabed? La mamá de Moisés, ¿cierto? Si se llama Moisés, la mamá de Aarón y la mamá de Miriam, ¿cierto? A mí me fascina Jocabed. De Jocabed no se dice nada, pero Jocabed fue la que puso la siembra en el corazón de un niño pequeñito que se llamaba Moisés. ¿Qué le enseñó? Le enseñó que tenía un Dios que se llamaba el Dios de Israel. Yo me imagino, el texto no muestra nada. A esa mamá diciéndole a un niño chiquito llamado Moisés que Dios era el Dios de su pueblo, que Dios era Dios grande, que Dios los iba a sacar porque Dios lo había prometido, los iba a sacar de la tierra de Egipto. Ya lo había prometido un tiempo atrás. Ella sabía eso y ella le enseña a su hijo eso. Moisés vivió los primeros 40 años de su vida en el palacio del faraón. Y los siguientes 40 años los vivió en el desierto con su suegro Jetro. Y los siguientes 40 años los pasó en el desierto. Que fueron 120 años. ¿Sí? ¿Sí ven lo importante de Jocabed? Aarón era hijo de Amram y de Jocabed, del linaje levítico de Coat. ¿Quién eran los Coat? Los coatitas. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de los tres grupos, ¿no? Merari, Coat y el otro, Gerson, los tres grupos levíticos. ¿Sí? ¿Recuerdan que en este episodio del becerro de oro, quiénes no participaron? Los levitas. La tribu de Leví no participó. La tribu de Leví dijo, no, déjalo a esto. Quieren postrarse al tolero, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Cierto? Entonces, era el hermano mayor de Moisés. ¿Sí estamos de acuerdo? Era mi hermano mayor de Moisés. Y menor de Miriam. Estaba casado con una mujer levita llamada, ¿quién sabe cómo se llamaba la esposa de Aarón? Martica, la esposa de Aarón.
¿Tenía esposa o no tenía esposa Aarón? Sí, tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. ¿Cuál era la esposa? Juli, la esposa de Aarón. Elisheba. Que no se le vaya a olvidar nunca. Elisheba, que traduce Elizabeth, ¿sí? Elisheba tuvieron 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote, el Cohen Agadol. La pregunta es, en el momento de la narración del capítulo 30, ¿Aarón era el sumo sacerdote? ¿Recuerdan o no? En el capítulo 30, aún Aarón no era el sumo sacerdote. Más difícil todavía, ¿no? ¿Sí? Murió a los 123 años en el monte Ur. Puede parecer difícil de comprender cómo un hombre que tenía tan buena voluntad para obedecer el llamado de Dios, para ayudar a su hermano a sacar al pueblo de Egipto. ¿Se acuerda? Él fue el que ayudó, él era la voz de Moisés con el faraón. Que dio señales, él estuvo el día que el Señor abrió el mar. Y acababa de ver a Dios en el monte Sinaí, podría hacer tal cosa. El fracaso de Aarón es una demostración de nuestra naturaleza humana. ¿Qué quiere mostrar Dios? Mientras seas un hombre, vas a pecar, no debes pecar, vas a pecar. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, él podía pecar también. No que quiera pecar, no, él estaba en la condición humana, era hombre, naturaleza humana. No conocemos la motivación de Aarón, pero no es difícil imaginar que él pudo haber dudado de Dios. ¿Ustedes no creen? Esto es un comentario mío, porque es que no encuentra uno decir qué lo llevó a él a hacer lo que hizo. ¿Tenía temor? ¿Creen ustedes? Puede tener miedo. Un pueblo molesto, un pueblo rebotado, ¿sí? Deuteronomio 9, 11 al 17. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Adonai me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Adonai: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Adonai diciendo: he observado a este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya. Borraré su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, descendí del monte al cual ardía en fuego, con las 2 tablas en mis 2 manos, y miré aquí que habías pecado contra Adonai vuestro Dios, y te habías hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino de Adonai, que el camino que Dios le había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos, y aquí las quebré delante de vuestros ojos. Este episodio a nosotros nunca se nos olvida, porque cada que yo leo esto me acuerdo de Omar. ¿Recuerdan a Omar? Omitar, en un evento que hicimos, Omitar era Moisés, y Omar sacó las 2 tablas y las rompió aquí en este pasillo, en este patio acá. Nunca se me olvida lo que significaba eso, ¿no? ¿Sí ve lo que le propone Dios? Moisés, no vale la pena. Es un pueblo de dura cerviz. ¿Usted sabe qué es la cerviz? Aquí no. Esta parte acá, esta parte que es la parte más dura, sí. Son duros, de cuello duro, ¿no? Es un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe qué voy a hacer, Moisés? Voy a borrar a ese pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Un pueblo chévere, un pueblo que tú de verdad, un pueblo que te merezca. ¿Sí? ¿Qué dijo Moisés? Sí, Señor, listo, acaba con ellos porque de verdad son más malos. No. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había, mire, Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí está el versículo que dice que los hijos de Leví no participaron, porque Moisés lo había permitido.
¿Sabe qué pasa con perdón? Porque Aarón lo había permitido. Muy bien, gracias. Porque Aarón lo había permitido. Permisivos. ¿Saben qué es esa palabra? Que no llegamos a ser como Aarón, permisivos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Si él lo quiere hacer, exhórtelo, amonéstelo. ¿No está haciendo lo correcto? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. ¿Está claro o no está claro? Si no lo quieres hacer, ¿qué hacemos? Es decisión tuya, pero me corresponde exhortarte, decirle, tienes que dejar a tu padre y a tu madre. Pero es que está viejita, ¿yo qué hago con ella? Difícil, ¿no? Éxodo 32, 27. Y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: poned cada uno una espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho a Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Esa expresión es de las más duras que pueda existir en la palabra. Le dice a los levitas, cojan la espada y van a matar a todo aquel que se postró delante del becerro. Que es mi hermano, vas a matarlo. Que es mi amigo, vas a matarlo. Se postró delante del ídolo. ¿Sabes cuántos murieron? 3,000 hombres murieron, porque Dios es justo. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Adonai y le dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí. ¿A dónde le dijo que lo iba a llevar? ¿A dónde le dijo? ¿A dónde lo iba a llevar? A la tierra prometida, ¿recuerda? O sea, lo que le dice es, ya no los voy a destruir, llévalos a donde te dije que los llevaras. Pero tenía una ganas Dios de destruir ese pueblo por ser de dura cerviz. ¿Y qué impidió que los destruyera? ¿Qué impidió? Moisés, tu siervo Moisés. Se postró y le dijo, Señor, si lo vas a hacer, ráeme a mí. Si no rae ahora de tu libro, quítame a mí, pero perdónales el pecado. Y Adonai hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Miremos ahora el castigo de Aarón por haber hecho el becerro. ¿Ustedes no creen que Dios es justo? Dios es justo. Devarim capítulo 9, versículo 21 y 22. Contra Aarón también se enojó Adonai en gran manera para destruirlo. Claro, o sea que merecía o no. Claro, fue permisivo, no dijo nada, sí, y va y lo hace. Y dice, Dios estaba enojado con Aarón en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón, dice Moisés. También oré por Aarón en aquellos entonces. Y tomé el objeto del pecado, el becerro que había hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. Miren, lo hablamos en nuestra reunión. No es fácil tratar de entender este momento. El Señor está molesto con Aarón. ¿Tenía razón? Claro. Y en gran manera, no dice que estaba, no he escuchado que nuestros hijos nos dicen, ¿estás molesto? Más o menos. Cuando uno está así como medio molesto, ¿estás molesto? Un poquito. Aquí dice, y se enojó también en gran manera para destruirlo. ¿A quién iba a destruir? A Aarón. Y también oré por Aarón, dice Moisés. Qué difícil, ¿no? ¿Saben qué no aparece? Que Aarón se haya postrado y haya pedido perdón, que Aarón se haya arrepentido. Uno dice, pero Señor no dice nada. El hermano
ora por él y Dios lo perdona. Eso no suele ser así. Para ser perdonado necesitamos arrepentirnos. Eso dice la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Pero aquí no vemos a Aarón confesando pecado. Eso es lo que la Torá no nos muestra eso. Dios quiera que un día Dios nos pueda revelar qué pasó allí. Pero sí sé que más adelante él fue nombrado por el mismo Dios el Cohen Agadol. ¿Y qué hacía el Cohen Agadol? Entrar al lugar santísimo. Y si un hombre que no ha sido perdonado no puede entrar al lugar santísimo. Y si un hombre que no ha sido lavado por el Eterno no puede entrar al lugar santísimo. Recuerda que le amarraban una cuerda en el cinturón, aquí una cuerda, y Aarón entraba. Y si se llegaba a entrar en pecado, moría instantáneamente. Y había que jalar la cuerda y sacarlo. La Torá nunca dice que Aarón murió adentro. ¿Por qué? Porque fue perdonado, ¿o no? Es muy difícil, no es fácil, porque uno dice, pero ¿cómo pasa esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordia. Y otra cosa que esta mañana hablábamos con Tere, decíamos, ¿por qué? Porque es que dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿O no creen que dio frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuándo vemos a Aarón metido en algún problema? ¿Cuándo vemos? Aarón era el que entraba al lugar santísimo cada año en la fiesta de Kippur, ¿recuerdan? Aarón se presentaba delante de Dios a llevar la ofrenda. ¿Estaba capacitado para hacerlo? Sí, porque había sido perdonado. Y el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia, fue perdonado. No tengo más argumentos. Lo hablábamos con la reunión, decía, ¿cómo lo podemos contar de otra forma? ¿Cómo podemos decir si no vemos, mientras que vemos a un David en el Salmo 51? ¿Se acuerdan? Cómo él le expresa al Señor su arrepentimiento, ¿cierto? Pero aquí vemos en Aarón frutos dignos de arrepentimiento. Igualmente no entró a la tierra prometida. Igualmente murió antes. ¿Recuerdan a Moisés? En el monte Nebo le dice al Señor, Señor, ahí está la tierra, ¿puedo entrar? Y le dice el Señor, Moisés, ¿qué te dije? No, porque yo no soy hijo de hombre que miente ni para que me arrepienta. Te dije que no. No se hable más del asunto. Y Moisés hace último intento de decirle, Señor, déjame entrar, le dice el Señor. No. ¿Por qué no? Porque Dios es justo también. ¿Sí me entienden eso? Entonces, ¿qué les quería compartir con esto? Que nos corresponde a nosotros escudriñar la palabra. Y así escudriñándola, a veces no encontramos todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas. ¿Qué pasó? Pero sí, lo único que puedo decir es que lo único que encontré es una gran misericordia, un Dios misericordioso. Y si usted pecó y se arrepintió, créalo, porque el Señor dijo, y tomaré tus pecados y los echaré al fondo del mar y no me volveré a acordar de ellos. ¿Se imagina el Señor recordándole a Aarón? Aarón, otra vez por aquí, ¿te acuerdas lo del becerro? No, el Señor dice que Él los echó al fondo del mar y nunca se va a acordar de ellos. Pero ¿sabes qué nos convertimos nosotros? En unos expertos nadadores. Y cada que nos dan ganas nos metemos a sacarlos. Pero es que dice que los echó al fondo. ¿Dónde es el fondo del mar? El fondo. Y dice, no me acuerdo. Pero nos volvimos expertos nadadores y los sacamos. Ay, por fin otra vez aquí. Y con el pecado otra vez ahí. Es que no me has perdonado, Señor. Es que fui muy malo. Bueno, vamos a terminar. Entonces, los animo a que escudriñemos la palabra de Dios. Dice, escudriñar la palabra de Dios porque a ti te parece que en ello está la vida eterna. Tenemos que escudriñar la palabra. Y recordé una historia de los rabinos, de los sabios de Israel. ¿A alguien le gustan las historias? ¿Se las cuento o bien? Pero como no dijeron nada, ¿sí? ¿A alguien le gustan las historias? Pues si quiere contarla bien, mire, tranquilo. Ojo, no tan tranquilo, ¿no? Les voy a contar una historia. Pero quiero verlos atentos, por favor, ¿sí? O si no la cuento. ¿La cuento o la cuento? Bueno, listo, sí. Por aquí no, tampoco no. Son historias de los sabios. No son historias por ahí. Miren, no es ni de Pinocho, no. Es de los sabios de Israel. Había un hombre que era medio
creyente. Entonces, ¿ustedes creen que pueden haber medios creyentes? Este era como medio creyente. Tibiecito, ¿no? Y se encuentra con el sabio, con el rabino, y le dice: rabino, enséñeme a estudiar la Torá. Y le dice el rabino: no la vas a entender. No insista, no la vas a entender. Rabino, por favor, enséñeme a estudiar la Torá. Y el rabino dice: no la vas a entender. Y este hombre insistió tanto con eso, que el rabino dijo: ay, me lo voy a quitar de encima. Listo, ven para acá. Te voy a hacer una pregunta. Si me contestas la pregunta, te enseño a estudiar la Torá. Si no me la contestas, no te enseño. Así de sencillo. Así son los rabinos, los sabios, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: dos hombres bajan por dentro de una chimenea. El primero salió limpio y el segundo salió sucio. ¿Cuál de los dos se va a lavar? Vuelvo y repito: dos hombres se meten dentro de una chimenea, bajan por medio de una chimenea. El primero salió limpio y el segundo salió sucio. ¿Cuál de los dos se va a lavar? Este hombre dijo: obvio, pues el que sale sucio, ¿o no? Pues el que está limpio no necesita lavarse y el que está sucio necesita lavarse, le dice el rabino. No es la respuesta. ¿Sí ves por qué no te enseño Torah? ¿Sí entiendes por qué no te enseño Torah? Este hombre sigue insistiendo y el siguiente año dice: rabino, por favor, enséñame a estudiar Torah. Y dele, le dice el rabino. Vamos a hacerlo por segunda vez. Mire, estoy generoso hoy contigo. Te voy a hacer la misma pregunta. Dos hombres bajan por dentro de una chimenea. El primero salió limpio y el segundo salió sucio. ¿Cuál de los dos se va a lavar? El tipo dice: no, espérenla. El tipo dice: ya tengo la respuesta. El que está sucio, ¿sí?, se va a lavar. Y el que está limpio no se va a lavar. El rabino le dice: no, porque el que está limpio ve a su compañero sucio y va y se lava. Y el que está sucio ve a su compañero limpio y no se lava. ¿Sí está claro o no? ¿No tienen la respuesta? ¿No te enseñó Torah? Entonces le dice, esta es la segunda vez, ¿no? Le dice entonces: mira, es muy sencillo. Te voy a dar respuesta. Te voy a dar una posible respuesta. El primero que sale limpio, recuerda que dos hombres entran por una chimenea. Uno sale limpio, otro sale sucio. ¿Cuál se va a lavar? El que sale limpio se ve en el espejo y dice: estoy limpio, y no se va a lavar. El que está sucio se ve en el espejo y dice: estoy sucio, se va a lavar. Y le dice este tipo que no era muy creyente: pero usted nunca me dijo que había espejo. Y el rabino le dice: ¿y usted nunca preguntó? ¿O sí o no? Usted nunca preguntó tampoco. Pasó el tercer año y este hombre insiste: rabino, enséñame a estudiar la Torá. Te voy a dar una tercera oportunidad. Dos hombres bajaron por una chimenea, el primero salió limpio y el segundo salió sucio. ¿Quién se va a lavar? El tipo dice: tengo toda la respuesta. Le dio la primera, le dio la segunda y le dio la tercera. Y el rabino le dice: no es la respuesta. ¿Quién de ustedes tiene la respuesta? ¿Ah? Muy bien, Lucía, esa es la respuesta. ¿Vieron eso? ¿Sí? La respuesta es: ninguno de los dos sale limpio. Pues bajan por una chimenea, los dos salieron sucios. Lucía, muy bien. Eso es estar atentos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Lo entienden? ¿Sí? No hay forma. Los dos salieron sucios. Pero ¿sí ve lo que hizo el rabino? Lo quiso llevar a que entendiera, a que no se quede con lo primero que usted dice. Sí, y ahora mucho menos ahora que estamos entrando que estamos ya en las raíces hebreas, ¿no? Como nos enseñaba Julián en la clase del hebreo. Tu mente tiene que ser una mente hebrea. Si tu mente no es una mente hebrea, no vas a entender. Tienes que verlo desde el
punto hebreo, desde tu pueblo. ¿Cómo era tu pueblo? ¿Qué hacía tu pueblo? El pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando estudiamos los evangelios, yo recuerdo uno de los ejemplos más grandes es Yeshua, el día de las bodas de Canaán. ¿Recuerda Yeshua el día de las bodas de Canaán? Si usted lo ve desde el punto de vista hebreo, entiende más que si lo ve desde el punto de vista oriental, occidental. Porque en el punto de vista hebreo la fiesta duraba 8 días. En el tiempo occidental la fiesta dura un día. ¿Sí o no? ¿Es distinto o no? Había una cantidad de cosas que pasan en el contexto hebreo, y es que hay unos pasos y unos procesos. Ellos se desposan, luego viene todo un proceso hasta que puede tomar a su esposa 1 año después, cuando la lleva a su casa. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Recuerda, el día y la hora nadie lo saben. ¿Qué se refiere a una boda? Le preguntaban al papá: Señor, ¿cuándo es que se van para la casa? El día y la hora nadie lo sabe. Hasta que el papá no terminaba de hacer la casa para los esposos, no se podían ir. ¿Sí ve el contexto cómo cambia? Entonces, 2 hombres se metieron por una chimenea. El primero salió sucio y el segundo salió limpio. ¿Cuál se va a lavar? ¿Cuál es la respuesta? Ambos, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Les parece? ¿Les gustó la historia? ¿Se aprendieron la historia? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra, bendito Padre. Señor, yo te pido, Padre, que no nos permitas que nada ocupe el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Tú ocupas el primer lugar, Señor. Si el dinero está empezando a ocupar el primer lugar, Señor, ayúdanos a que no pase así, Señor. Si tu trabajo está ocupando el primer lugar, porque es primero el trabajo, algo está pasando. Si inclusive tu propio hijo está en primer lugar que el Señor, algo está pasando. Que tu hijo no se vuelva un ídolo es una bendición, recuerda. Dios ha traído una bendición a tu vida, y no que ese hijo se vuelva lo primero. Sí, hay que atenderlo, sí, hay que cuidarlo, sí, hay que hacer todo, pero primero, el primer lugar lo tiene Dios. Amén. Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. ¿Recuerdan ese canto? Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Señor, necesitamos que tú nos des de esa agua viva, bendito Padre, que es tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor. En el nombre poderoso de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, los continúe bendiciendo. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Vamos a hacer la bendición por nuestro país Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro amado país y por su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que impere siempre en nuestro país el shalom, la quietud, la felicidad y la libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, el shalom y la armonía entre todos los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia, la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra. Y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitará más para la guerra. Pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Señor, te pedimos, Señor, por Israel, Señor, por nuestro pueblo, Señor, que está pasando momentos de guerra, bendito Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor. Extiende sobre él la azúcar de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel, en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Devarim 30 dice:
aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará a Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Chequiná. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moche, Aarón, David, Salomón, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo protector de su chalón. Que implante entre vosotros el amor fraternal, chalón y la amistad. Que el Eterno te haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga tal como Él lo ha prometido. Que así sea su voluntad. Amén. Vamos a hacer la bendición arónica. Miren, este es otro punto tremendo, ¿no? Dios dijo a su pueblo que cuando oraran, lo hicieran a través de la bendición de Aarón. Tremendo, ¿no? Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yevaberejá Adonai bellismereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaheder Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisá Adonai panabeleja bellaceleja chalón, el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti chalón. Señor, gracias, recibimos la bendición de parte tuya, Señor. Amén. Vamos a hacer la oración por los diezmos y las ofrendas. Dice Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿No tenemos sobres? Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, 10 y 11. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 y 10.
Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos, bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Traigamos por favor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Para los que nos están viendo en pantalla, ahí también aparece el número de consignación o transferencia para sus diezmos y ofrendas y el número a la cual lo deben reportar. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Shabbat Shalom, congregación. Señor los bendiga. Hoy, 2 de marzo, el 23 de marzo a las 7 de la noche es la fiesta de Purín. Entonces, esta vez, ¿qué vamos a hacer en Purín? Resulta que a partir del 13 de marzo vamos a estar publicando día a día la historia de Purín a través de unos videos. Cada día se va a estar publicando a través del chat y se va a estar contando la historia desde el 13 de marzo hasta el 22 de marzo, de tal forma que el 23 de marzo ya tengamos contada la historia. Y el 23 de marzo vamos a hacer un panel con respecto a Purín y la actualidad de los tiempos con respecto a Israel. Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a desarrollar para la fiesta de Purín. Ahí que vamos a hacer en ese día un panel más testimonios, van a haber unos testimonios de personas de la congregación que están viviendo en el extranjero y están viendo en carne propia la situación que se está viendo con el antisemitismo en el mundo. Y para tal forma, ustedes saben que en esta fiesta no tiene una comida como la que es de Pesach o así, pero damos un alimento a los invitados, una cuota moderada de 10,000 pesos por cabeza. Y le pedimos que puedan invitar a la mayoría de gente que sea, porque eso es una fiesta abierta y es importante, no solamente transmitirla a través de nuestro canal, sino todos nuestros invitados para que conozcan sobre la historia de Purín y que no solamente es una historia, sino que se está viviendo esto del antisemitismo y ir en contra de Israel para que lo podamos ver directamente desde el día de la fiesta. Y también quiero anunciarles que
a partir de hoy ya les había mandado les habíamos mandado una imagen que la danza va a través de nuestro canal de Zoom, ¿sí? Y se va a poner en este momento el link del Zoom para que entren a través de este canal, los que nos están viendo, los de la comunidad que no pudieron venir hoy, para que entren ahí. Las personas que están suscritas de otros lugares, ciudades y países, por favor nos pueden llamar al 311-807-3577 y queremos conocer un poco más de ustedes para agregarlos al chat de la congregación y que puedan ver la danza si así lo quieren. Bueno, que el Eterno los continúe bendiciendo. Cualquier pregunta sobre el Purim o cosas parecidas, aquí estoy. Y bueno, entonces que el Eterno los continúe bendiciendo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Les recordamos los diferentes anuncios del día de hoy, las diferentes actividades que tenemos. Recordemos que a la 1:45, a 2:45 tenemos la clase de técnica vocal. De 2:45 a 4 de la tarde tenemos 2 reuniones, una de discipulado y una de las señoras casadas. A las 4:30, también a las 2:45 está la reunión de jóvenes con Carlos Montoya y a las 4:30 la reunión de jóvenes con Carlos Andrés y Claudia, con Carlos Andrés Bernal y Claudio Marila. A las 4 de la tarde la clase de hebreo bíblico de 4 a 4:50 y a las 5, de 5 a 5:50 el ensayo de danza y alabanza para las mujeres. A las 6 el cierre presencial del Shabbat. Los miércoles recordemos que tenemos la reunión del ayuno de oración a las 6 de la mañana, miércoles 6 de la mañana. Entonces les repito, 1:45 clase de técnica vocal, 2:45 tenemos 3 reuniones, discipulado, damas, señoras casadas, jóvenes. A las 4 la clase de hebreo, a las 4:30 la otra clase de jóvenes con Carlos Andrés y Claudia, y a las 5 ensayo de danza y alabanza, y a las 6 el cierre presencial. Continuamos entonces por la plataforma de Zoom en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.